tardes, mi nombre es Rubén Obed Barrón de la Garza, pertenezco al grupo de MT3C y vamos a continuar este documento donde lo dejamos en la parte anterior. Bueno, como podemos ver aquí tenemos 50 matrimonios con N cantidad de hijos. Esa cantidad de hijos esos datos vienen de este enlace en la página 8 del PDF, más específicamente en la parte del final. En el capítulo anterior obtuvimos esta tabla de frecuencias donde calculamos clases, límite inferior superior, la frecuencia relativa absoluta, porcentajes y más. Ok, tenemos nuestras gráficas con nuestros histogramas, nuestra tabla de ojiva, nuestra gráfica de pastel que representa la cantidad más grande de esas familias que tienen que tantos hijos. Y las conclusiones a las que se llegaron fueron estas: que poco más de la mitad de las familias tienen de 0 a 1 hijo, en base a la tabla. Y el mayor porcentaje de familias se lo llevan las familias que tienen de 1 a 2, como podemos observar aquí. De 1 a 2 hijos representa mi 40% de mis familias. Otra cosa que también vimos es que las familias con menos hijos representan un total de un 4% de las familias. Quiere decir que los que tienen 4 o 5 hijos o 5 o 6 solo representan una familia, y entre esos dos tenemos un 4%. Y en lo personal yo me encuentro en el 30% de esas familias que tienen de 2 a 3 hijos. Muy bien, el tema que nos trae el día de hoy, vamos a ver medidas de dispersión, de centralización, de dispersión y cuartiles, deciles y percentiles. Muy bien, para calcular lo que es la media utilizaremos la siguiente fórmula. Promedio, seleccionamos nuestra cantidad de datos, damos enter y muy bien, tenemos que nuestro promedio de hijos por familia es igual al 2.5, pero como son cantidad de hijos vamos a utilizar la fórmula de redondear el valor y punto y algo. En este caso 0 para que me lo redondee a la unidad más próxima, y viene siendo que el promedio de cada familia en hijos son 3 hijos. Vamos a calcular la mediana en base a nuestros datos. Que la mediana, o sea, la mitad de nuestras familias tienen 2 hijos. Y la moda, vamos a ver cuál es el dato que más se repite, o más específicamente cuál es la cantidad de hijos que más se tiene. Y como podemos observar, nuestra moda es 2. O sea que en su mayoría, de estas 50 familias solo tienen 2 hijos. La media de cada una de esas familias son 3 hijos, y pues utilicé estas fórmulas para prepararme por cualquier caso de que me dieron valor no redondeado. Ahora vamos a ir por la fórmula de las medidas de centralización con la desviación promedio, y esa es la fórmula que es igual a des. Aquí está. Una vez más seguimos usando nuestros datos, todo esto es con fórmulas para hacerlo más factible, y podemos ver este valor es que tanto se desvía del promedio. Aquí tenemos que lo que se va de vía del mi promedio en cuestión de cada uno de esos valores es 0.09, no, 0.9, perdón. Y ahora vamos a calcular lo que es la varianza. La varianza es par población. Damos enter. Tenemos con esta varianza que viene siendo que tanto varía de la moda, es de 1.29, lo que quiere decir que pues sí, hay datos de 1, hay datos de 3, pero básicamente sí es lo que tanto varía de la moda. Y vamos con la desviación estándar, que viene siendo que tan dispersos están los datos con respecto a la media. Así que vamos a utilizarlo a 10. Y tenemos que tan dispersos están estos datos con respecto a la media. Perdón, a la mediana. Pues básicamente es lo mismo que esto, y la desviación estándar viene siendo la raíz cuadrada de 1.29. Así que por lo menos este dato está correcto. Podemos observar que también podemos deducir de aquí que pues sí, más que nada que tan disperso como su nombre lo dice está cada uno de estos datos. Desviación promedio con mi media, con mi promedio, mi varianza, que tanto se desvía de mi media, perdón, de mi moda, y mi desviación estándar, que tanto se desvía de mi mediana. Ahora,
vamos a calcular estos datos. Estos datos ya están calculados. Lo hice una prueba antes de. Y estos datos se calculan de esta manera. Seleccionamos, escribimos barra quartile.ex. Seleccionamos con esto. Seleccionamos nuestra cantidad de datos y sobre qué cuartil vamos a trabajar. En este caso lo dejé como cuartil 1, lo dejé como cuartil 2, como cuartil 5, como cuartil 0.75 porque digo como percentil. El decil y percentil los trabajamos como la fórmula percentil, puesto que van de la mano, puesto que mi decil 1 representa el 10% de mi percentil, el decil 2 el 20% y así sucesivamente. Y como trabajan cada uno en una escala de 0 a 1, hay que trabajarlo con puntos decimales. ¿Qué nos representa esto? Que de nuestro cuartil 1, el 25% de mis familias, o de las familias, tienen 2 hijos. En el cuartil 2, el 50% de las familias tienen 2 hijos. Para dejarlo más en claro, también puse el quinto decil, que viene siendo el 50% de mis datos. No es hasta que vamos hasta el percentil 75 que empieza, ahora sí cambia el valor, que viene siendo un valor de 3. Hasta que contemos el 75% de las familias, me da 3. Y ahora sí que vamos al percentil cuarto, digo al percentil 90 y me da un valor de 4. Todos estos valores, ¿a qué conclusión podemos llegar? Aquí las tengo. Vamos a observar que en el 25% de las familias, ese 25% tiene un total de 2 hijos. Puede ser cierto, pero tenemos que considerar que en ese 25% se encuentran de 0 a 2 hijos, puesto de que puede ser el 25% de todas mis familias. Algo curioso es que también el 50% de mis familias representan 2 hijos, puesto que es el dato que más se repite. Por eso es el que, pues es el número 2. Y hacer el cuartil y percentil como cuartil y decil, como ya dije, representar el 50%, claramente tendrían que darme los mismos valores. Ahí estamos viendo en la parte de arriba qué fórmulas son. En el percentil 75, es hasta que calculamos el 75% de las familias que podemos observar que ya tiende a ser muy raro tener más de 2 hijos, lo cual puse aquí. Esto vendría siendo lo normal, esto es un poco extraño, pero pues sigue estando dentro de lo normal. Y aquí lo puse por colores, más de 2 hijos tiende a ser raro. Pero obviamente no vamos a decirles eso a las familias, de hecho pues es admirable, puesto que podemos verlo como más experiencias, puesto que pues entre más hijos o más nos tengas, más opciones y opiniones hay, por ende vas a tener distintas opiniones y distintas experiencias conforme a dichas opiniones. También me dice que familias gastan más, puesto que más hijos representan más gasto alimenticio, pero pues lo vale. Y como conclusión personal, yo me encuentro en el percentil 75, puesto de que en mi familia, en mi caso, somos 3 hijos.